Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Vamos a hablar sobre seguridad ciudadana en un momento en que se han venido registrando, incluso en este mismo momento, violencias en las calles del Distrito de la Victoria y del Agustino, donde ciudadanos irritados han agredido y han tomado medidas violentas contra supuestos extorsionadores de origen extranjero. La policía ha intervenido cuando ya habían sucedido hechos de violencia, que hay que llamar popular, aparentemente espontáneos, en particular contra mototaxistas, algunas de cuyos vehículos han sido destruidos, y siempre bajo el tema no queremos extorsionadores en este barrio, sobre todo, repito, en la zona de unión entre La Victoria y el Agustino. Es algo relativamente novedoso, señor Rubén Vargas, muy buenas noches. Recuerdo que usted ha sido ministro del Interior, nos ha ayudado junto a su colega Luis Orrera en otras oportunidades. Es algo relativamente novedoso que hay una tal manifestación de violencia popular contra delincuentes supuestos. Fernando, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo diría que son las primeras expresiones de la disputa por el control territorial en algunas partes de la capital, donde hay esa informalidad y hay mucho, hay mucho dinero en esa informalidad. Creo que lo que está pasando en La Victoria y en el Agustino es, ese pulseo por quién controla los alrededores del mercado de frutas, en la parada, los paraderos informales y formales de buses que van hacia el centro del Perú, y es esa disputa por quién controla las avenidas, las calles, los parqueaderos, etc. Hay mucho dinero en esa economía informal y subterránea y a veces ilegal. La información que tengo es que hay organizaciones de venezolanos extranjeros que estaban empezando a tomar el control de estas zonas, en esa lógica de cobrar cupos, en esa lógica... 5 soles diarios, ¿no? 5 soles diarios, y a veces eso es por hora, y a veces eso es por 12 horas. En fin, es una tarifa bastante relativa. Pero el tema de fondo acá es, Fernando, es ese pulseo entre estructuras criminales extranjeras y nacionales que se están disputando los alrededores de estos mercados de frutas, de la parada y de otros centros de comercio informal. No es solamente la reacción de los vecinos cansados por la inseguridad, que también hay de eso, sin duda, pero acá básicamente el tema de fondo es eso. Están empezando a disputarse y esto va a seguir creciendo, no solamente en La Victoria, no solamente en el Agustino, va a ir creciendo hacia estos otros puntos de la capital donde hay situaciones similares a estos dos distritos, Santa Anita, Atevitarte, Chosica, en el Cono Norte, etc. Entonces, y todo esto, por supuesto, lo que básicamente, lo que nos indica, lo que grafica de manera terrible es la falta de autoridad. La falta de autoridad. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? Que ya van 3, 4 horas en el que bandas organizadas están a punta de pistola y a punta de armas blancas, están generando zozobra a la población. La población civil está al centro, al medio, ya no saben qué hacer y no pueden controlar estas expresiones de violencia extrema. ¿Dónde está la autoridad? Necesitamos que el gobierno de una vez tome en serio este problema. ¿Qué cosa significa tomar en serio? Vamos a oír su respuesta a esa pregunta. ¿Qué sería tomarlo en serio? Pero quiero conocer el punto de vista del señor Luis Herrera, agradeciéndole por su presencia acá, respecto de estos incidentes que vienen registrándose en varios distritos del IME, efectivamente. No, comparto el diagnóstico, agregaría un par de cosas. O sea, desde el 2020... nosotros vemos el comportamiento del enfrentamiento entre el crimen organizado internacional, en este caso específico de bandas venezolanas, disputando el territorio con la criminalidad nacional. Por eso es que a partir del 2020 vemos cómo se va incrementando la tasa de lo que es, por ejemplo, de los delitos de sicariato. Se comienzan a matar entre ellos y comienza a aparecer la ferocidad de los delitos de descuartizamientos en San Martín de Porres, por ejemplo.
¿no? Y esto claramente se va expandiendo a otros mercados ilegales, ¿no? Primero ha sido la disputa sobre lo que es narcotráfico, prostitución, ¿no? El tema de lo que es el gota a gota, el tema de los préstamos, que tiene pues un trasfondo económico importantísimo, ¿no? Porque el tema del gota a gota finalmente es un tema de blanqueo de dinero. Entonces, estos 3 soles, 5 soles que van pidiendo, pues, genera ingentes movimientos en el mercado ilegal. Pero lo más riesgoso de todo esto es que lo que estamos viendo aquí ya es una manifestación de lo que los estudios están mostrando, es que lo que vemos es un riesgo de xenofobia, ya de la población cansada de percibir que es la delincuencia venezolana la que nos ha traído la ferocidad que ahora vivimos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando comience a suceder? Pero habíamos tenido episodios de ferocidad y de bandas organizadas. Recuerdo, por ejemplo, en Trujillo, donde Claro. comenzó la extorsión antes de que hayan venezolanos, hasta el punto que se armaron escuadrones de la muerte en la Policía Nacional. Escuadrones, algunos de cuyos miembros fueron condenados, a pesar de que una de las personas asociadas a ellos resultó elegida alcalde de Trujillo. Pero ¿no? por eso digo, ¿qué va a pasar cuando este tema, justamente esta falta de Estado de la que se está hablando, qué nos muestra esto? Fracaso en la llamada política del Plan Boluarte, fracaso en el accionar del Ministerio del Interior y, lo que es peor, fracaso general en la política ya a nivel superior, porque, o sea, este ya es un tema que no solamente se le puede achacar ya al Ministerio del Interior, esto ya es al más alto nivel de la política, cuando vemos, por ejemplo, cuando desde el primer ministro se relativiza el tema y se dice, todavía es muy corto el tiempo para evaluar. No, y ha dicho también que hay una reducción del 20 a 30%, por lo menos en algunas modalidades delictivas. Mire, nosotros que seguimos los indicadores y que hacemos gestión pública, o sea, un gestor que se precie sabe que lo que es el control y el monitoreo de la implementación de una orden será, por ejemplo, al 20% del avance, 40% del avance, 60% del avance, 80% del avance. ¿Qué espera el primer ministro? ¿Llegar a los 60 días, a los 100 días, al 100% del estado de emergencia para recién darse cuenta de que no está funcionando? Eso no es hacer gestión. Bueno, señor Rubén Vargas, usted decía tomar en serio de una vez. Sí. ¿Qué significa tomar en serio de una vez Bueno, los desafíos de la inseguridad? Sí, Fernando. Tengo la impresión de que el gobierno no está terminando de entender la naturaleza y la magnitud del problema. ¿Qué es lo que no entiende? A ver, el país, digamos, el problema de la crisis o el desborde de la inseguridad no está reducido a 3 distritos. Ojalá fuera así. Pero la inseguridad en sus manifestaciones de delincuencia cotidiana y de criminalidad organizada no solamente está en San Juan del Lurigancho, San Martín o en el norte, en Trujillo, en Sullana. Ojalá fuera ese el problema, pero no es así. Tenemos un desborde de criminalidad organizada en toda la franja costera, desde Tumbes hasta Arequipa, bordeando inclusive por Puno y Madre de Dios. Hay ciudades enteras que han sido secuestradas por organizaciones criminales transnacionales. Y no solamente el Tren de Aragua. ¿Cuáles son estas ciudades? Por ejemplo, en Trujillo, los distritos de Esperanza, El Porvenir, han sido secuestrados por el Tren de Aragua. Y en la Sierra de la Libertad, Patás, ha sido secuestrado por organizaciones criminales que manejan armas de gran potencia que están controlando la minería ilegal. Lo que está pasando en San Juan del Lurigancho en efecto es crítico, pero tiene mucho que ver precisamente con ese secuestro del Tren de Aragua a un distrito, al distrito más populoso del país, donde hay más de 1,5 millones de peruanos que están secuestrados, extorsionados por el Tren de Aragua. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno si es que viera las cosas como usted las está presentando? Entonces tendría el cuidado y la preocupación de tener una estrategia integral a nivel nacional para enfrentar el problema de la inseguridad en sus distintos niveles. No solamente esa criminalidad cotidiana oportunista del raqueteo, del robo de celulares, de carteras, etcétera, a pesar de que eso es el delito más recurrente, pero también tendría, por supuesto, esa estrategia que pasar para enfrentar a la criminalidad organizada urbana, a esa criminalidad predatoria, a las organizaciones criminales vinculadas a las economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, tal ilegal, trata de personas con fines de explotación sexual, etcétera. Es decir, necesitamos que tengan una visión más estratégica del problema global
y no solamente de 3 o 4 distritos. El país está en emergencia porque nos están extorsionando, nos están obligando a pagar cada quincena, cada semana para poder trabajar y para poder vivir. Sí, comerciantes, taxistas y otras actividades económicas. Señor Herrera, ¿qué cosa añadiría o matizaría usted? O contradiría eventualmente, ¿por qué no? Yo lo que diría que, mire, tenemos 20 años de una visión de la política de seguridad ciudadana que, a mi entender, ha fracasado, ¿no? Y cuando dice 20 años se está refiriendo a la época en que el señor Rubén Vargas dejó el ministerio. Hemos discutido en algunos... A mí me gusta siempre partir, porque estos son temas de política de Estado, ¿no? Aquí las cosas siempre son en beneficio del país. Si nosotros vemos en los datos duros, la criminalidad en el Perú, del año 2000 a la fecha, se ha cuadruplicado, ¿no? El año 2000 teníamos 150.000 denuncias, hoy andamos en 690.000 denuncias. Sin considerar la cifra oscura de la gente que no denuncia. Si consideramos el dato de la no denuncia, estamos hablando aproximadamente de 4 millones de actos delictivos que han sucedido a nivel nacional, lo que quiere decir que si cada acto delictivo ha afectado a 2 peruanos, aproximadamente 8,5 millones de peruanos por año han sido afectados por un delito en el último año. Lo más grave de esto es que si nosotros hoy día, y yo por eso siempre digo, no cambiamos la doctrina de lucha contra la seguridad ciudadana. Pero eso es lo que quiere saber. ¿Cuál es el cambio que usted preconiza? El modelo garantista. Pero quiero precisar un tema. Si no cambiamos el tema y seguimos con la tasa de crecimiento del delito de los últimos 3, 4 años, que es 6.9 aproximadamente, el año 2030, el 41% de la población en el Perú ha sufrido un hecho delictivo. Entonces, eso quiere decir que nos colocamos dentro de muy pocos años en una condición de país muy similar a la de Colombia, a la de México, en que la situación ya se vuelve ingobernable. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de políticas, yo, y lo he defendido en todos los medios que voy, creo que el punto de partida es justamente la discusión del modelo del cambio del modelo procesal garantista a un modelo del derecho penal del ¿Por qué salta usted a esa conclusión? ¿Por qué es un tema jurídico, un tema de cambio de textos, lo que va a permitir que el Estado reaccione mejor ante la delincuencia? ¿Cómo se refleja el Estado de Derecho? En la capacidad que tiene el Estado de tener capacidad de implementar su capacidad de poner orden. ¿Qué sucede en una situación social donde, por ejemplo, un policía que hace uso de su arma para hacer uso de defensa propia es detenido 7 meses en prisión preventiva, siendo una persona que tiene trabajo conocido, ¿no? y que es ubicable? Y es detenido. Y un delincuente que es detenido con arma de fuego, con examen de que ha utilizado la pistola, es puesto en libertad por un fiscal de igual condiciones. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pero ese es eso es un error. Eso es un error con un fiscal. ¿Pero qué tiene que ver el Código Procesal Penal? Usted parece hallar la solución en un hecho jurídico. Fundamental. No va a cambiar nada. Nada. O sea, si nosotros pusiéramos... Acá se ha debatido, por ejemplo, este tema de la ley de orden, de la policía de ley de orden y seguridad. El señor ministro, yo le he dicho siempre con el mayor de los respetos, creo que está influenciado por su perfil de guardia civil, piensa que por tener más policías en la calle el delito se va a disminuir. Pero así tengamos 1.000, 2.000, 3.000 policías más en la calle. 35.000 más que ya. ¿De qué va a cambiar si al final al que lo detienen igual sale libre? Eso no genera, al contrario, en la criminalidad un efecto de impunidad. Me hace recordar a algunos políticos que creen que cambiando la Constitución todo va a cambiar en el Perú. No es un tema legal, no. Un dato duro solamente. Mire, el año 2011, informe propio del Ministerio Público. ¿Qué dice el Ministerio Público? Que del 100% de las denuncias que habían recibido, solamente el 24% se habían formalizado en denuncia, lo que quiere decir que el tema de juzgamiento es mucho menor. 51% de las denuncias archivadas. Si nosotros, obviamente, estos temas se tienen que investigar constantemente, o sea, ¿no? Hay que tener data dura para... La data lo que permite es tomar decisiones de política oportunas y enfocadas. Sí, comprendo. Señor Vargas, el tiempo corre y por eso tengo que preguntarle. Quieras o no,
los ojos se dirigen a cómo tener más agentes policiales. Es lo que dicen los jefes policiales y la mayor parte de los especialistas. Algunos no, algunos creen que los temas jurídicos son más importantes. Y también entrevistamos al señor Rospigliosi, que replanteó el tema del famoso 24x24, diciendo algo que salta a los ojos. No es porque el régimen sea trabajar 24 horas seguidas, sino que uno trabaja 24 horas seguidas. Sí. Nadie lo puede hacer en este mundo. Un día quizá, pero no a lo largo del año. ¿Qué solución hay? A ver, Fernando, una cosa bastante pequeñita a lo que ha señalado Luis Herrera. Luis Herrera. En el 2015 fue el año donde se elevó el pico más alto en la percepción de inseguridad y de la victimización en el Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala. En 2015 la percepción de inseguridad estaba por encima del 90%, es decir, 9 de cada 10 peruanos se sentían inseguros en la calle, en su casa, en el Perú. Yo recuerdo que se habló incluso de un tema de percepción. Exactamente, y eso le costó, me parece, que la cabeza a un primer ministro o a un ministro de Justicia. Sí. No, y era el pico más alto, y el Callao se desbordó como ahora lo está haciendo San Juan del Lurigancho. ¿Por qué sucedió ese año 15? El 2015 porque, digamos, iba embalsándose y tampoco ese gobierno, el gobierno de Ollanta Humala, no tomó las estrategias que correspondía para frenar especialmente a la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico en el Callao, que había una especie de reacomodo de estructuras criminales que querían controlar el despacho de drogas en el puerto. En ese contexto se ingresó, ingresó el nuevo gobierno de PPK. Yo acompañé como viceministro de orden interno y habían dos caminos. Seguir con la estrategia contra el crimen organizado que se estaba realizando, y había mucho interés de generales en retiro especialmente para seguir con esa estrategia supuestamente exitosa, que finalmente se descubrió que era un escuadrón de la muerte que estaban asesinando a civiles, o trabajar en una nueva que de hecho se había propuesto en la campaña de PPK. Por supuesto, decidimos lo segundo y denunciar penalmente a los que habían asesinado civiles. Y se elaboró un plan alternativo. Se elaboró una estrategia contra el crimen organizado. En el marco de esa estrategia nació la DIVIAC, la División de Investigaciones de Alta Complejidad, que hasta ahora es una de las unidades policiales especializadas contra el crimen organizado más exitosas que tiene la policía. Y para ese trabajo de la DIVIAC no entramos a esta discusión de si teníamos que cambiar o no el modelo del Código Procesal Penal. Lo que hicimos fue que la Fiscalía especializada y la Policía especializada trabajaran como un equipo respetando sus fueros. Hay que, por supuesto, corregir este modelo de las investigaciones y que la policía debe tener un nivel mayor de autonomía. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tiene que haber un trabajo necesariamente en equipo, porque si no, quien se beneficia es el crimen organizado. Estamos de acuerdo todos. Muchísimas gracias. Fernando, un segundo nomás, solamente por el tema del personal. El promedio internacional es de un policía para 300 personas. Tenemos 133.800 policías, somos 33 millones. En teoría tendríamos un policía para 245 personas. Entonces, en realidad, no es un problema de falta de personal. Entonces, en realidad lo que necesitamos es una gestión de personal. Bueno. Pero estoy de acuerdo que hay que reforzar, y creo que la decisión del gobierno de aumentar las vacantes para la escuela de suboficiales especialmente, eso me parece que es una buena decisión. Lamentablemente tenemos que parar, si no voy a perder mi trabajo yo. Solamente por no respetar. diría una cosa. Sí. O sea, lo cierto es que lo que se ha hecho hasta ahora ha fracasado, de lo que viene desde detrás hacia ahora. O sea, el tema de la DIVIAC es un punto que no puede definir a toda la policía. De acuerdo. Y creo que el tema de que es hecho con el aumento de las vacantes realmente no responde a la exigencia de una política de personal. Quedan pendientes conversación más amplia y más tiempo sobre esto. Lamentablemente tenemos un invitado que nos espera. Gracias por haber estado acá, por contribuir de sus experiencias, de su reflexión a un tema que nos está desbordando a todos y que requiere soluciones que se basen en la concertación de todas las instituciones.